tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este cierre de una semana más de la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo y como lo hicimos desde el inicio de esta primera epidemia que luego se convirtió en pandemia, en este programa hemos estado muy al pendiente del inicio, del desarrollo y también hemos abordado algunos de los efectos que ha tenido esta crisis sanitaria desde muy distintas trincheras de ciencias de nuestra universidad. Como siempre, contamos con la voz de especialistas y de científicos universitarios que siguen trabajando y aún ahora en este regreso a la nueva realidad, hay científicos y comunidad universitaria que sigue ayudando al sector salud a través, por ejemplo, de la creación de insumos. Y esta tarde conversaremos con dos de los responsables de estos proyectos. Se trata del doctor Leopoldo Ruiz Huerta, quien pertenece al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías, el ICAT de la UNAM, y también con el doctor Serafín Castañeda Cedeño, quien pertenece a la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Ellos nos hablarán de caretas y ventiladores que están poniendo a disposición del sector salud para contrarrestar los efectos de esta pandemia. Por supuesto, ya sabe usted que puede hacer junto con nosotros este programa. Están a su disposición todas nuestras redes sociales y también nuestros números de WhatsApp para que nos escriba sus dudas y sus comentarios. Y como todos los días, comenzamos este programa con un resumen de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, de acuerdo a las proyecciones de las autoridades federales, esta pandemia podría extenderse hasta el mes de octubre, pero veamos qué sucede en nuestro territorio. Nuestra curva epidémica, vemos una tendencia todavía ascendente en la presentación de los casos cuando vemos ambos colores sin hacer una distinción. La mayoría de los casos sospechosos, como lo hemos venido viendo prácticamente en los últimos días, se concentran en los últimos 10 días. Logramos también que el pico no ocurriera en abril, sino que ocurriera en el Valle de México el 8 de mayo, el 7-8 de mayo, en el Valle de México. Posteriormente, por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos anteayer o ayer, se ha prolongado la epidemia. Entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta. Nuestro continente suma ya más defunciones que Europa, lo que nos convierte en el continente con mayor número de decesos. Veamos qué sucede en el resto del planeta a causa de la enfermedad por COVID-19. En el mundo se registran más de 7.5 millones de casos de coronavirus y más de 425,000 muertes. India se convierte en el cuarto país más afectado por la pandemia. Registra su mayor aumento en un solo día, con 10.956 casos y suma 297.535 infecciones. Qatar registró 1.517 nuevos casos, elevando el número de infecciones en el país a 76.588. Indonesia reportó 1.111 nuevas infecciones por coronavirus y 48 nuevas muertes. Estados Unidos reportó 22.900 casos y 894 muertes en las últimas 24 horas. América Latina y el Caribe superan el 1,5 millones de casos de COVID-19. México registra 4.490 nuevos casos y 587 nuevas muertes, lo que eleva el conteo nacional a 133.974 infecciones confirmadas y 15.944 decesos por COVID-19. Bolivia reporta 884 nuevos casos y 533 decesos en las últimas 24 horas. Paraguay pasa a la fase 3 de su llamada cuarentena inteligente, en la que se incluyen nuevos rubros y la flexibilización de las actividades. En Puerto Rico, se activó la tercera fase de reapertura económica del país. Cines, gimnasios, museos, centros de estética personal, playas y bañarios podrán reabrir. En Tailandia, algunas escuelas podrán regresar a clases respetando el distanciamiento social a partir del 15 de junio. En España, a partir del próximo lunes, se permitirá la entrada a turistas europeos a los destinos vacacionales como Mallorca e Ibiza. En Beijing, nuevos casos de coronavirus registrados retrasan la reapertura de escuelas. Corea del Sur extenderá las pautas de distanciamiento físico hasta que las nuevas infecciones diarias caigan a un solo dígito.
¿Algún grupo sanguíneo es más propenso a contagiarse con COVID-19? ¿Y qué podemos hacer si un compañero de trabajo resulta positivo por esta enfermedad? Estas son las preguntas que esta tarde nos responde el doctor Carlos Rosales. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde atendiendo las preguntas de nuestro público. Alguien nos ha preguntado, hay estudios que indican que las personas del grupo sanguíneo A son más susceptibles a la infección por coronavirus. ¿Es cierto? No, esto no es cierto. No hay estudios que relacionen la infección del virus con ningún grupo sanguíneo. Todos los individuos somos igualmente susceptibles a la infección por coronavirus, independientemente de nuestro grupo sanguíneo. Otra pregunta. ¿Qué hay que hacer si alguien resultó positivo a la prueba de COVID en mi trabajo? Bueno, la persona que resultó positiva debe resguardarse en su casa y esperar a ver cómo se desarrolla su enfermedad. Los demás trabajadores no tienen que hacer nada diferente. La persona que resultó positiva y potencialmente es infecciosa se retira a su casa. Los demás no tienen que preocuparse de más y seguir, como siempre, simplemente siguiendo las recomendaciones de separación física, mantenernos a más de 2 metros de las demás personas y extremar las medidas de higiene que ya hemos reiterado muchas veces. Lávese las manos regularmente, no se toque la cara con las manos sucias y desinfectar las áreas de contacto común. Con esto será suficiente. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Las caretas GEA-MADIT para protección del personal que atiende a pacientes con COVID-19 y también un ventilador híbrido que contribuye al desabasto de insumos en el sector salud durante esta pandemia son solamente 2 de las herramientas que se han creado en nuestra universidad para contribuir a esta pandemia. Hoy, esta tarde, conversaremos con 2 de las mentes, de las manos de los responsables de estos grupos de trabajo que están atendiendo estos trabajos. En primer término, saludo al maestro Serafín Castañeda Cedeño, quien es jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y profesor de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues mucho de qué platicar en los siguientes minutos y también saludo al doctor Leopoldo Ruiz Huerta, quien es doctor en Ingeniería Mecánica y es responsable del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital del ICAT. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Pues ya tienen muchísimas semanas o varias semanas trabajando por lo menos en estos insumos que se pueden aprovechar durante esta pandemia en particular, y comenzaría con el doctor Ruiz Leopoldo, para que nos platique primero las características de este laboratorio que sabemos es único en su tipo y es de los pocos en todo el planeta, el por qué la importancia de que se tenga un espacio de este tipo para entonces desarrollar tecnología que pueda ser útil a la sociedad. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital es uno de los 70 y tantos laboratorios nacionales aprobados por el CONACYT, uno de los 30 y tantos que nuestra casa de estudios alberga. Y vale la pena mencionar que, como todos los laboratorios nacionales, tenemos la responsabilidad de establecernos como una red de colaboración con diferentes instituciones en el país. En este caso, aunque lo lideré a la UNAM, son socios tecnológicos, tanto el Tecnológico de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Ciudad Juárez, la Autónoma de Yucatán, la institución privada Centro y un par de hospitales, que es el Hospital Eduardo Liceaga, el Hospital General Eduardo Liceaga y el Hospital General G.A. González. Y justamente los temas que aborda este laboratorio tienen que ver con el desempeño que se obtiene al combinar una determinada geometría con materiales específicos y dados los procesos de manufactura aditiva, que en muchos de los casos son conocidos de manera errónea como impresoras 3D, que es un término muy común, pero no en todos los casos adecuado. El nombre formal es manufactura aditiva. Y en este laboratorio tenemos capacidades tanto para atender y desarrollar nuevos materiales, para procesar estos materiales, para establecer estrategias de diseño, específicamente cómo obtener una mayor cantidad de beneficios con estas tecnologías y finalmente caracterizarlos.
Y digamos que el impacto del laboratorio pues, se centra particularmente en el desarrollo de aplicaciones que tienen que ver con estas tecnologías. En ese contexto, nuestro socio tecnológico, el Hospital Manuel G. A. González, en donde incluso el ICA tiene una sede, vale la pena mencionar que al acercarnos a ellos ya había un boom muy interesante. Estamos hablando de las últimas semanas de marzo, cuando recién comenzaba este distanciamiento social en el país. Nos hicieron saber la necesidad que tenían de un aislamiento físico o de mantener o de incrementar la cantidad de aislamiento físico que tenían entre cada una de las personas, particularmente en el primer frente de batalla, que tiene que ver con todo el personal de salud, entendido desde el vigilante, la enfermera, trabajo social, enfermeros, camilleros y por supuesto los médicos. Y revisando un poco lo que está ocurriendo en el mundo, justamente hay muchas caretas que están siendo desarrolladas bajo las tecnologías de manufactura aditiva o las impresoras 3D, y que vale la pena aclarar que no estoy de acuerdo con el término, pero bueno, es manufactura aditiva. Anotamos Y al aquí, revisar sí, las estrategias de estas caretas, nos damos cuenta que no habría posibilidades de obtener los niveles de producción que se necesitaba. En una cuenta rápida, más o menos un hospital del tamaño del G.A. González llegaba a necesitar alrededor de 3,000 caretas para atender las primeras semanas de esta contingencia. Entonces, adicional a las características de las construcciones por manufactura aditiva que dejan rugosidades sobre la superficie, es decir, lugares donde pueden albergar de manera pues, mucho más atractiva tanto bacterias como virus, nos dimos a la tarea de identificar un material de muy baja rugosidad que ya hubiese sido probado para aplicaciones médicas, y en ese sentido seleccionamos un material que es el PETG, y con esa base, en un tiempo récord, debo de reconocer lo que tanto el personal académico del laboratorio, porque a mí me toca hablar por ellos, pero definitivamente hay muchas personas detrás de esto, sociedad civil incluso que se sumó a esta propuesta, y colegas tanto del Laboratorio Nacional, en particular el TEC de Monterrey, nos sumamos y en cuestión de una semana teníamos un diseño que ya había sido validado incluso por el Hospital G.A. González, y nos dimos a la tarea de establecer diversas estrategias de manufactura, lo cual permitió tener información para la construcción desde una sola careta por una persona. Era posible que se descargara la información de un diseño, se construyera una, pasara a procesos por láser, como las imágenes que acabamos de ver, hasta llegar a procesos mucho más industriales que requieren ya del uso de una herramienta y que pueden producirse alrededor de miles de caretas por cada hora aproximadamente. En ese contexto, y ya nada más para terminar la idea, afortunadamente la industria, la iniciativa privada le gusta esta propuesta, se acerca al laboratorio y nos hacen una generosa donación de 1.3 toneladas del material PET, que es en el que están construidos, los cuales llegaron 700 kilogramos para Ciudad de México, y otra cantidad para Monterrey y otro pedazo un poco menor para el estado de Chihuahua. Y particularmente con esta base se inició la donación y se han entregado más de 15,000 caretas, por supuesto, a diferentes sectores, particularmente hospitales públicos. Eso que vemos ahorita en la pantalla es justamente el proceso que tiene que ver con la automatización, cuando se pueden producir muchas caretas por cada hora. Y eso pues, nos hace sentir satisfechos en términos de que hubo esta sinergia en términos de la academia, por supuesto, los hospitales, que son finalmente los que terminan por validar, y pues la iniciativa privada que hace las aportaciones de material. Lo hemos dicho aquí muchas veces, es indispensable la suma de voluntades y bueno, dejamos por un momento este insumo que es necesario para reforzar a este primer frente que son los médicos, y pasamos a esta otra necesidad que ha surgido y que ha sido una preocupación a nivel no solo nacional sino internacional desde casi principios de esta pandemia, que es el de los ventiladores, y en esto está trabajando también esta institución universitaria. Maestro, platíquenos cómo inició este proyecto y en qué consiste, en qué proceso está. Sí, el ventilador es un dispositivo de apoyo para personas que no pueden respirar. En realidad surgió ya hace aproximadamente 8 años con un proyecto del CONACYT. El CONACYT nos apoyó para el desarrollo de un ventilador invasivo dentro de sus fondos sectoriales de salud. El proyecto fue patrocinado y se comenzó el desarrollo y se llegó a un prototipo inicial. Aproximadamente en febrero de este año, algunos investigadores empezaron a preguntarse qué había pasado con ese proyecto, del cual pues lo volvimos a desempolvar y empezamos a trabajar con algunas otras instituciones para poder desarrollar este equipo. Hay muchas instituciones que están detrás de todo este proyecto. Está la INES Juriquilla, está el CIDEC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Carso,
está el CI3M, que es el Centro de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la UAM. Está una empresa Beyond IT que nos ayuda en toda la parte de diseño industrial, más la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería y Sistemas Biomédicos. Se trata de un ventilador invasivo, el cual contiene todas las características necesarias que solicita COFEPRIS para solicitar un registro. Es un equipo invasivo, es un equipo que nosotros llamamos híbrido porque puede trabajar con el suministro de gases de un hospital, pero en caso de que no se tenga el aire a una presión determinada, el mismo equipo es capaz de comprimir el aire y poderlo suministrar a los pacientes. Es un equipo que incluye los materiales necesarios. Estamos ocupándonos de que cumpla con las normas principales para el diseño de equipo médico, la norma ISO 13485, la ISO 18562, principalmente en la parte de materiales. Es un equipo que opera con 4 microcontroladores, contiene las válvulas necesarias, los sensores indispensables para su operación y cumple con los requisitos necesarios de volumen, presión, flujo para poder ser conectado a una persona que tenga un problema respiratorio. El proyecto están involucrados alrededor de 20 investigadores de los diferentes centros, diferentes carreras, alumnos que participan también en el proyecto, y actualmente nos encontramos en una fase de ensamble y en un par de semanas estaríamos entrando a las pruebas de validación preclínica. Maestro, considerando esto que nos menciona, que es un proyecto que habían trabajado ya, digamos, hace algunos años y que desempolvaron recientemente, ¿cómo lograr las características necesarias para que sea útil en una enfermedad nueva como es la de COVID-19? Es decir, ¿tiene algunas similitudes con otros respiradores o tiene características muy particulares propias que puedan atender esta enfermedad y las necesidades que se están presentando durante estas últimas semanas? ¿O se hicieron adecuaciones? Sí, por supuesto, hicimos una revisión del estado del arte, hicimos una revisión acerca de los equipos, cómo funcionan, y precisamente fue que nos dimos a la tarea de hacer un equipo híbrido que pudiera conjuntar las mejores tecnologías y tendencias. En realidad, la mayoría de los equipos de ventilación trabajan con la presión de aire que suministra un hospital. Algunos de ellos, como es el de nosotros, incluye un pistón para poder mover el aire y para poderlo comprimir, y algunos otros utilizan una turbina para poder incrementar las presiones de aire y poderlas suministrar al paciente. Entonces, digamos, nosotros tomamos las similitudes que creemos que son mejores en los equipos de control de estos dispositivos, dado que la mayoría de los médicos nos indican que el mejor modo de ventilación para un paciente que tiene COVID debe ser a través de un modo de ventilación controlado por volumen. Entonces, la ayuda de un pistón o que nos ayude a desplazar ese volumen de manera precisa y concreta ayudaría mucho a resolver este problema. Muy bien, doctor Ruiz, hablando de esta careta y de la velocidad, digamos, en que fue diseñada, platíquenos, digamos, un poquito del proceso. Ya nos platicaba de toda esta colaboración que existe entre instituciones y entre hospitales y que resulta indispensable para tener, digamos, un proyecto útil a la sociedad y un proyecto útil a la contingencia. ¿Cómo surge esta idea? ¿A partir de qué materiales? ¿Cómo se hacen pruebas? Porque fue, digamos, como nos decía, un proceso muy rápido para que se lleve a cabo que esté en práctica, que esté en uso. Bueno, lo primero que tuvo que hacerse, y eso debemos agradecer también muchísimo al hospital, particularmente tuvo que tomar decisión en cuál de las múltiples áreas queríamos intervenir. Se distingue y felicito al maestro Castañeda, por supuesto, en la participación que están teniendo en términos del desarrollo del ventilador, pero había que tomar una decisión en términos de si queríamos atender el tema de protección a todo el personal que nos encontramos fuera o no directamente en contacto con la enfermedad y, por supuesto, al paciente, ¿no? En ese sentido fue como las caretas de protección fueron seleccionadas dentro de un cúmulo de muchas cosas que hay que hacer. Sabemos que al interior de la UNAM hay grupos trabajando con hisopos, con los ventiladores, por supuesto, y con muchas otras cosas, hasta el desarrollo de la vacuna, por supuesto. Pero un primer frente de batalla tenía que ver con cómo mantener aislado al personal, aunque estuviera presente justamente en la atención directa con pacientes.
Entonces, en ese sentido fue como se selecciona este proyecto, y a partir de esa base, e insisto, hay muchísimas versiones de caretas. Particularmente lo que se hizo con el hospital fue determinar cuáles eran los ángulos críticos para proteger al paciente. Dentro de las imágenes que estamos viendo pasar en el carrusel se identifican muchas de las bondades que tiene esta careta, y es particularmente la protección en la parte baja, en la parte lateral, y que en la parte superior tiene toda la posibilidad para integrarse tanto con una cofia como con un gorro quirúrgico. Eso, en pruebas que se realizan al interior del laboratorio, detectamos que genera un nivel de aislamiento, una barrera física lo suficientemente robusta como para que, en combinación con el cubrebocas, pues mantenga lo suficientemente protegido al personal que está teniendo contacto con alguien que pudiera o no pudiera estar contagiado. Pero además comenzamos a identificar otras ventajas que nos parecen significativas. La primera es que si una persona está infectada y está utilizando, por supuesto, el cubrebocas, como ya es reglamentario, y además está utilizando una careta, y llega a estornudar o cualquier acción que pudiera estar desprendiendo estos aerosoles, que son una de las principales fuentes de contagio, pues particularmente todo se queda al interior de la careta, lo cual es benéfico en muchos sentidos. Pero si uno no está infectado y se encuentra transitando por una zona donde pudieran estar estas gotículas o estos aerosoles en el ambiente, se quedan adheridos a la careta en la parte externa. Entonces eso nos agrega muchas bondades desde la perspectiva de protección en cualquiera de los dos frentes, ya sea una persona infectada o una persona que pudiera no estarlo. Y hablando del personal médico, estas condiciones de protección en la parte baja lo que generan es que, incluso teniendo un paciente sentado, un paciente que está siendo auscultado o en una camilla, pues definitivamente esas gotículas tampoco acceden de manera tan sencilla al médico. Y esto nos genera dos frentes muy interesantes. El primero de ellos es que es necesario tener cuidado al momento de colocarse y retirarse las caretas. Eso también es importante mencionarlo para la población, independientemente de si usa esta careta o cualquier otro tipo de careta. Las caretas típicamente se convierten en algo que los médicos denominan un fomite. Un fomite es material que finalmente está siendo receptor de elementos de contagio, en este caso el virus, y es necesario que cuando se retire con mucho cuidado y sea primero lavado y preferentemente sanitizado, utilizando alcohol, que es una de las grandes ventajas del material que estamos utilizando, o disoluciones con cloro. Y esto permite que sea reutilizado en diferentes ocasiones, minimizando de manera significativa el nivel de riesgo. Y otra de la segunda frente, que es además muy interesante, es que el nivel de protección que tiene esta careta tan cerrada que es, evita que uno mismo, que trata de acomodarse los lentes o rascarse ligeramente el rostro, pues ya no puede uno hacerlo porque tiene esta careta que en ningún momento obstaculiza la visión, tiene un altísimo nivel de transparencia, cosa que beneficia los procedimientos médicos. Y este tipo de condiciones hemos detectado, y además lo puedo declarar como usuario. Tengo mi prototipo de careta desde aquellas semanas en marzo y la utilizo prácticamente en cualquier momento que tengo yo que salir. Esa condición minimiza el riesgo de autocontagio, es decir, todas estas condiciones donde el virus pudo haber quedado en la botonería de algún elevador, en barandales de escaleras, en un supermercado, y uno eventualmente pues se toca, esto minimiza de manera importante el contagio. Entonces, sí es altamente recomendable que, no importa si esta careta o cualquier otra, pero preferentemente una que tenga un amplio intervalo de protección, sea utilizado. Y es así como este proceso de diseño que empieza a tener muchísima lluvia de ideas, mucha retroalimentación desde la perspectiva médica y sobre todo desde la perspectiva de otras naciones que estaban atravesando además por crisis significativas en este momento, pues empiezan a sumar y a agregar valor al diseño que finalmente se propone. Y de eso se trata, porque parece que faltan varias semanas en las que estaremos usando caretas, cubrebocas y este tipo de instrumentos. Maestro, volviendo al diseño del ventilador, me gustaría que nos hablara, justamente está en proceso de ensamble. Todo el diseño se realizó a partir de la infraestructura y del conocimiento de universitarios, ¿cierto? Cierto. Se conjuntó un grupo de investigadores en el área de médica, de ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, alumnos del área de ingeniería mecatrónica, diseñadores industriales, especialistas de diferentes áreas, algunos médicos especialistas en el área de mecánica ventilatoria, que es súper importante, y se definieron cuáles eran los requisitos o requerimientos y especificaciones necesarias para el diseño de este equipo. Posteriormente comenzó toda la parte de diseño de detalle. Hemos estado cuidando
hasta el último detalle de cada uno de los componentes que conforma este equipo de ventiladores, porque sabemos que se trata de un equipo clase 2, un equipo de soporte de vida, y que si falla alguna de las partes, pues podemos causarle la muerte al paciente. Estamos cuidando la fabricación la están haciendo empresas especializadas en equipo, en la precisión de cada uno de los componentes, una selección muy minuciosa para los sensores, que son esos dispositivos que obtienen información del equipo, del ventilador, del paciente, para verificar sus condiciones y poder seguir operando. Toda la parte de programación, de software, de electrónica se ha cuidado este último detalle, y estaríamos ahorita realizando las pruebas de ensamble. Posteriormente de esto, lo que viene es hacer unas pruebas preclínicas en un pulmón artificial para poder verificar que el ventilador está cumpliendo con las especificaciones diseñadas y por los requerimientos que nos piden los médicos, que alcance los volúmenes, las presiones, el flujo, que contenga las alarmas necesarias, que contenga un respaldo de energía y que opere de forma en la que fue diseñada, para posteriormente someterlo a las pruebas clínicas con animales que son indispensables. Muy bien, pues seguiremos hablando con el doctor Leopoldo Ruiz y con el maestro Serafín Castañeda sobre estos insumos que fueron, digamos, realizados de forma urgente, pero que serán indispensables durante las siguientes semanas, los siguientes meses, porque esta pandemia, pues sabemos, no se detiene y seguirá presente este virus en nuestra vida durante por lo menos varios meses y quizás años. También les pido que nos permitan unos minutos porque es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Después regresaremos con cultura, humor y mucho más. No se vayan. Continuamos aquí en la UNAM Responde y vamos a ver la segunda parte del reportaje que preparó el equipo de Trending sobre políticas públicas y medio ambiente. Los problemas medioambientales que existen en México y en el mundo son causados por la actividad antropogénica o actividad humana, que han provocado la sobreexplotación de los recursos naturales. La responsabilidad de revertir estos daños debe ser un conjunto de acciones que repercuten principalmente en las decisiones del Estado. Por eso es tan importante el Acuerdo de París, para no rebasar los 2 grados centígrados, porque para México sería una catástrofe. México es un país altamente expuesto al cambio climático porque nos encontramos, igual como Centroamérica, entre 2 océanos que se están calentando. El que México esté comprometido con los postulados del Acuerdo de París sigue siendo una hipótesis, pues el gobierno actual ha limitado la participación de la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos que utilicen energías sustentables en el sector eléctrico del país. Si Pemex no puede vender su petróleo fuera porque ahorita el mercado está muy contraído, entonces lo que va a buscar es pues usarlo en el mercado interno, y cómo es, pues a través de CFE, ¿no? Entonces voy a querer vender el combustible a CFE. Entonces de alguna manera es como querer salir al paso, pero es como estas medidas inmediatas para poder salir del momento sin tener en consideración pues, los horizontes de más largo plazo, ¿no? Pensar en el medio ambiente, pensar que estamos generando más gases de efecto invernadero y también muchísimo más contaminación a nivel local, porque además, en términos de cambio climático, México se adherió al Acuerdo de París, en el que se comprometió a disminuir sus emisiones un 22%, y que además iba a producir, o sea, para poder llegar a esa meta tiene que producir energía con energía renovable. Y lo que estamos haciendo es no propiciando esa transformación, ese cambio en la matriz energética que el país necesita. Mientras esperamos que el gobierno tome las decisiones acertadas para proteger al medio ambiente y mitigar los gases de efecto invernadero, nosotros como individuos podemos aportar a esta misión acciones que indudablemente le debemos al planeta, como reducir nuestros patrones de consumo para generar menos basura y contaminación. Reciclar, reducir, reutilizar y readaptarnos a un estilo de vida más sano, así como reflexionar sobre nuestra relación con la madre tierra. Claro, ahí hay problemas de éticas, hay problemas técnicos, hay problemas económicos, hay problemas políticos, ¿no?
y hay problemas culturales, sino a la vez somos también nosotros mismos los que ayudamos a producir este tipo de procesos. Entonces, a la vez somos victimarios y víctimas, que apenas estamos en 3% de las energías renovables. O sea, necesitamos dar un salto gigantesco para revertir el tipo de procesos. Y claro, en 2050 tendríamos que tener el 100% de la electricidad generada por energía renovable. Pues todo en México estamos muy retrasados, ¿no? Y ya urge empezar a trabajar. Sin un medio ambiente sano, no podemos tener alimentos, no podemos tener agua, no podemos tener energía. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno para ello? Pues darse cuenta realmente que los impactos negativos de tener un medio ambiente degradado son mucho más elevados que lo que se puede invertir en la conservación. Ya está aquí otro fin de semana en cuarentena y como siempre Anel nos tiene algunas recomendaciones para aprovecharlo de la mejor manera. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. El Museo Universitario del Chopo nos invita a una serie de videoconferencias tituladas Romper el tiempo, diálogos desde el aislamiento. Este ciclo de charlas reúne a un grupo de especialistas que abordan distintas temáticas que ayudan a repensar las prácticas de las artes vivas en el mundo, su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre general y cambios de paradigmas. Esto lo puedes seguir en las plataformas de Facebook Live y de YouTube del Museo del Chopo. Por su parte, Música UNAM nos invita a la nueva entrada de Música Antigua. La música llamada antigua juega un papel de gran importancia en nuestra vida musical. Los músicos de la Academia de Música Antigua de la UNAM nos ayudan a entrar en este mundo fascinante. En la próxima entrega interpretan una sonata de Arcangelo Corelli, forma musical típica del barroco, y está disponible en YouTube a partir del próximo lunes 15 de junio a las 12 horas. Descarga Cultura también nos invita a sus nuevas entradas en voz de Patricio Prón, quien da lectura a algunos capítulos de su novela Mañana tendremos otros nombres, Premio Alfaguara de Novela 2019, así como un relato de su libro Lo que está y no se usa nos fulminará. Adéntrate en estas historias de desamor y humor con el autor argentino Patricio Prón, disponible a partir del 15 de junio en la página de descargacultura.unam.mx. Por su parte, la Cátedra Bergman nos invita a seguir sus cuadernos de ejercicios muy divertidos que detonan conversaciones mediante justamente el juego. Ahora nos recomiendan una línea de featuring fílmico en el que buscaríamos 2 fotogramas muy parecidas en películas similares y estas imágenes las pegamos juntos y compartimos los datos de estas películas y hablamos un poco de las películas a las que pertenecen, etiquetando a Cinegrafía en el resultado que aparecerá en la Cátedra Bergman de Cine y Teatro. Aquí en TV UNAM, por otra parte, vamos a tener un muy buen fin de semana con una excelente programación. El viernes a las 19:30 horas, La Guerra Secreta de la CIA, Operaciones Encubiertas. Es una serie documental de 3 capítulos que exploran la anatomía de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, encargada del espionaje para proteger el país, en el periodo que va desde su fundación, en la época de Truman, y hasta el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Y el sábado, una súper recomendación. Vamos a ver Los 3 colores de Kieslowski. Empezaríamos con Azul, de este cineasta polaco, muy polémico, y se va a transmitir esta célebre trilogía de este cineasta, esta película Azul de 1993, protagonizada por la enorme Juliette Binoche. Es definitivamente una de mis favoritas, una película grandiosa, no se la puede perder, es en punto de las 22 horas este sábado. Y el domingo a las 8:30 de la noche no se puede perder tampoco Vindictas, con un ciclo dedicado ahora a las artes visuales. Conducirá ahora Amanda de la Garza, directora general del MUAC, y este capítulo se va a realizar una especie de homenaje a Paula Weiss, una pionera de videoarte en Latinoamérica, reconocida por sus grabaciones en las cuales mezcla danza, video,
y otros elementos, convirtiéndola en pionera de lo que ahora se conoce como screen dance, video dance o videodanza. Así que ya lo tiene, un fin de semana lleno de posibilidades para no salir de casa. Estamos en semáforo rojo, todavía estamos en tiempos de cuidarnos. Así que yo lo veo el lunes con mucho más información y mientras tanto, por favor, quédese en casa. Muchas opciones para todos los gustos y también para todas las edades. Y ahora seguimos hablando de la vida en cuarentena al estilo de No Memes. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Grupos vulnerables, medio ambiente y también la voz de especialistas universitarios después de una pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. ¿Ser eco-friendly es una moda o es un compromiso real con el medio ambiente? Esta es la respuesta o la pregunta que nos tiene el equipo de En Trending. Vamos con la respuesta. Para muchas personas el tema sobre el medio ambiente se ha vuelto muy importante y gracias a ello han decidido cambiar desde sus hábitos alimenticios hasta su estilo de vida. El término que se utiliza mucho en la actualidad es eco-friendly y se refiere a lo amigable o respetuoso con el ambiente y mantiene un equilibrio de acciones sociales y económicas. El término correcto es aplicado para productos, lugares y espacios que frecuentamos. Incluso muchas marcas de alimentos, ropa y cosméticos son eco-friendly. Aunque para algunos es una moda y consumismo, para otras personas va más allá de separar basura en casa y no usar popotes de plástico. Más allá de la etiqueta de yo soy eco-friendly o yo soy ambientalista, yo soy activista. No, yo soy una persona pensante que me organizo porque tengo una meta que es cuidar el planeta. Somos personas éticas, las personas podemos ser responsables, las personas podemos ser críticas, las personas podemos ser reflexivas, pero no somos eco-friendly porque no somos una cosa. En México, datos del INEGI revelan que diariamente son recolectadas más de 86.343 toneladas de basura provenientes de viviendas, edificios, calles y parques, una razón más para cambiar nuestros hábitos. Si reducimos el consumo a la casa, no sale basura. Ahora, si compras algo que se puede dañar, tienes que pensar en que si se puede reparar. Y esa es otra R que ni siquiera está en las 3 R's. Organizaciones, instituciones y personas se dedican no solo a ser eco-friendly, sino a ser ambientalistas o activistas. Esto significa conocer, proponer, innovar y cambiar el futuro del medio ambiente a través de acciones y luchar por estrategias que muchas veces no son apoyadas por los distintos gobiernos. Entonces, realmente, aunque sea eco-friendly, está contaminando el planeta. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Comprar productos porque nos digan que es eco-friendly no quiere decir que no tenga impacto ambiental. Si todos ponemos nuestro granito de arena para cuidar el planeta, también podemos obtener grandes beneficios de ello, desde mejorar la salud al consumir alimentos orgánicos, ahorrar dinero, contribuir a la supervivencia de especies y mejorar la calidad del aire, agua y tierra. Si realmente queremos cambiar su futuro, podemos eliminar el uso de plásticos, disminuir el consumo de compras innecesarias, de energía eléctrica, aumentar el uso de bicicleta y cuidar el agua. Además, organizarse con la comunidad para verdaderos cambios.
Tan solo plantar árboles nunca son suficientes. Organízate en tu casa, organízate en tu colonia, organízate en tu escuela y tomemos decisiones que vayan en contra del consumo, pero también exigir que disminuya la producción. Siempre hay algo que podamos hacer y debemos empezar con las cosas más pequeñitas. Y bueno, aquí en la UNAM Responde seguimos hablando con especialistas universitarios de estos insumos que fueron creados y desarrollados para apoyar al sector salud, con el doctor Leopoldo Ruiz Huerta y también con el maestro Serafín Castañeda Cedeño. Hablábamos ya en este primer bloque de lo que significan, de las características tanto del ventilador como de esta careta. Y para retomar esta segunda parte, me gustaría que el maestro Serafín nos hablara además de los costos. Ya está en este proceso avanzado de ensamble. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿de dónde se obtienen estos recursos, maestro, para que estos ventiladores puedan llegar al sector salud? En esta etapa de diseño, que es donde se requiere mucho esfuerzo de universitarios, de académicos, de investigadores, digamos que el costo principal pues es todo el tiempo y el intelecto que se ha estado generando y que se ha estado desarrollando. Referente a los componentes que ahorita estamos utilizando para la implementación del equipo del ventilador, el CIDEC de Querétaro fue el que nos apoyó para el desarrollo de estos prototipos que someteríamos prontamente a la parte de validación. Una vez que terminemos y que pasemos todas esas pruebas, pues el mismo CIDEC tiene la primicia de poder seguir desarrollando los equipos para poder montar un laboratorio de ensamble bajo las protecciones sanitarias necesarias para poder desarrollar, ensamblar, producir y en su caso distribuir. En este caso, los ventiladores serían reutilizables, serían utilizados en un proceso de tiempo, digamos, amplio, ¿cierto, maestro? Sí, claro. Podemos habernos desarrollado un ventilador basado en una bolsa bambú, como se manejó mucho en muchos dispositivos, que era mecanizar una bolsa para dar una respiración asistida. Nosotros nos fuimos más por la experiencia que teníamos en años anteriores del equipo de ventilación, y dado que también se requerían de equipos que necesitaran estar operando más allá de 15 días de forma continua, pues nos dimos a la tarea de diseñar un equipo de alta confiabilidad para poder ser desarrollado. Entonces buscamos los componentes para que fueran robustos en cuanto a su operación, los materiales adecuados en cuanto a la parte de sanitización que se pudiera limpiar, y que estos equipos, una vez que se le cambiaran los filtros, una vez que se cambiaran los equipos o los circuitos de ventilación como son las mangueras, el equipo pueda seguir siendo operable y utilizable para cualquier unidad de terapia intensiva. Es importante mencionar también que estos equipos pues, solamente pueden ser operados por equipos especialistas en ventilación mecánica, o médicos especialistas o enfermeras especialistas, dado que se requieren el ajuste de varios parámetros o de muchos parámetros para su operación. Se trata de una solución a largo plazo. Doctor, en el caso de las caretas se realizaron, nos decía, cerca de 15,000 piezas que ya fueron entregadas a los hospitales. Mencionó usted una parte importante que se refería a la participación de la sociedad y en este caso es en particular a la donación. Cuéntenos de este proceso y de cómo fue posible que estas caretas estén ahora en los rostros de médicos y del personal de salud que atiende la pandemia. Sí. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. El laboratorio está participando de manera muy activa en otros proyectos y particularmente nos está sirviendo como base, porque lo que hicimos fue desarrollar hicimos el diseño y la estrategia de manufactura de la careta, y pues hasta ahí llegaban las capacidades con un campus cerrado, con infraestructura que está pensada para la investigación, pero no necesariamente para la producción. Y fue en ese contexto donde la empresa Eastman, que está en Estados Unidos, son los que desarrollan el copolímero, que es particularmente de PETG, y la empresa Laminex, que es quien se encarga de producirla en México, disculpen ustedes, en hojas, particularmente que miden 1,22 m por 2,44 m. Es esta combinación los que se acercan a nosotros y deciden apoyar con este material que es procesado en talleres externos, por supuesto, a la universidad, y es así como se detona la donación. Y cuando me refiero a la sociedad civil, también me refiero a una serie de personas que a veces no tendemos a hablar mucho de ellos, pero son voluntarios. Parece una singularidad, pero
la careta utiliza un par de elementos elásticos en la parte de atrás para fijarse, y esos elásticos llevan un par de nudos. Bueno, pues alguien tiene que hacer esos nudos, ¿no? Y si se necesitaban 2 por cada careta, pues estamos hablando de 30,000 elementos elásticos, y cada uno lleva en un extremo, pues entonces estamos hablando de 60,000 nudos que tuvieron que realizarse, y pues hubo un voluntariado importante, en su mayoría estudiantes ligados al laboratorio, pero también vale la pena mencionar que otros laboratorios se sumaron a esto, y pues también para la generación de estos paquetes, porque una cosa es tener una máquina que produce 1,000 caretas por hora, pero ya cuando tienes 15,000 caretas, ya hay que acomodarlas, hay que generar los lotes, hay que generar las formalidades para hacerles llegar a quien verdaderamente lo necesita. Entonces, salieron a relucir cosas muy interesantes. Yo creo que la primera de ellas pues es la calidad de la sociedad mexicana. Creo que somos una sociedad muy activa y muy participativa en ese sentido. Entonces, ahí destaca, creo que destaca también la participación de la iniciativa privada, en este caso el par de empresas que ya he mencionado, la colaboración entre instituciones, pero sí, definitivamente se detona a través de muchos elementos, de muchos actores en este sentido, y nos damos cuenta que hay muchos proyectos en el tintero, ¿no? Que definitivamente solamente de esa manera tienen una posibilidad de llegar efectivamente a las manos que se necesitan, y sobre todo de que tengan estos ciclos que mencionaba el maestro Castañeda de manera muy atinada, que tienen que ver con ciclos de validación. Las ideas es algo que nos sobra a los seres humanos, ¿no? Todos tenemos ideas y todas son igualmente válidas, pero no es hasta que estas ideas finalmente tienen la posibilidad de enfrentarse a la normatividad, a la verificación del cumplimiento de lo que efectivamente tienen que hacer, pues cuando estas ideas cobran valor y cuando finalmente logran tener pues, un impacto para los usuarios. Entonces sí fue un proceso bastante interesante en ese sentido. Pues un aplauso a todas estas manos solidarias que ayudaron y que siguen ayudando durante esta pandemia. Maestro, en el caso de ustedes, los ventiladores son uno de los procesos, de los proyectos en los que están trabajando, pero están realizando otro tipo de actividades con el equipo que se encuentra ya en los hospitales. Platíquenos. Sí, es un proyecto que involucra mucha gente. La misma universidad, la Facultad de Ingeniería, no se ha quedado quieta en apoyar con todos estos necesidades que se requieren ahorita por el tipo de pandemia. La misma Facultad de Ingeniería se ha involucrado en algunos otros proyectos, en el apoyo al IMSS. Nosotros, como Facultad de Ingeniería, nos hemos acercado a los hospitales para apoyar en los desarrollos que tienen internamente para diferentes equipos. Lo mismo que está haciendo el doctor Leopoldo Ruiz, referente a las caretas. Digamos que toda la comunidad universitaria ha estado trabajando muy de cerca con hospitales, con empresas, con los mismos centros de investigación y desarrollo, porque tenemos que poner ese granito de arena como comunidad universitaria, ¿no? Los mismos alumnos trabajando desde su casa, tratando de apoyar en los proyectos, es importante porque este tipo de cosas, este tipo de proyectos no se puede hacer solo. Exactamente. No sé si lo interrumpí, maestro, pero bueno, quería ya para terminar estos minutos de entrevista, que cada uno nos platique de los retos y de lo que sigue en cuanto a este desarrollo o a otros en los que estén trabajando en equipo, por supuesto, que son parte de su vida cotidiana, pero también en comunicación y en contacto con otras instituciones. Doctor Leopoldo, lo escuchamos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, hay muchas cosas en las que está trabajando el laboratorio, pero a mí me gustaría destacar particularmente lo que viene en este arranque nuevamente de la parte productiva del país. Es un laboratorio especializado en temas de manufactura aditiva y digital. Hay un proceso cuyo nombre en inglés es el ramp up o el arranque, que particularmente requiere la industria, y hay que reconocer que la industria pues no va a ser la misma industria que dejamos justamente cuando inicia la pandemia, y particularmente la aplicación de estas tecnologías digitales, todo lo que tiene que ver con diseño desde casa, capacidad de enviar esta información y que sea producida en sitio, pensar local, que diga pensar global y ser aplicado de manera local, va a modificar de manera significativa. Ya lo estaba haciendo antes de la pandemia, pero al día de hoy se convierte en una realidad y en una realidad acelerada. Hay muchos proyectos en los que está vinculado el laboratorio, no solamente de manera nacional, sino también en nuestras colaboraciones con el Reino Unido, con Estados Unidos, en donde
estamos estableciendo justamente estrategias para que el país, no solamente en términos de salud, sino también en términos de economía, hay que recordar que la manufactura es una de las ramas que permite materializar ideas, conceptos, innovación, y permite llevarlos al elemento de valor agregado, ¿no? No es hasta que se materializa a través de la manufactura donde las cosas finalmente agregan valor, y por supuesto también tienen retos significativos desde lo que se comentaba hace un momento con relación a desechos, y tiene retos importantes en términos de cómo cuidar al medio ambiente, pero finalmente en cómo mantener también el esquema económico funcionando. Entonces, el laboratorio tiene una participación fuerte con eso. Hemos apoyado a otros grupos también con desarrollo de válvulas, hemos apoyado a diversos proyectos también relacionados con ventiladores, con desarrollo de hisopos, y no perdemos, ¿no? Esto en ningún momento nos permite perder el rumbo con diferentes proyectos. El laboratorio ya tenía funcionando. Al contrario, son muchos los trabajos. Exactamente. Y ahora los retos. Perdón que lo interrumpa, doctor, pero tenemos muy poquito tiempo y no quería dejar de escuchar brevemente al maestro, solamente con algo con lo que quisiera terminar en este sentido. ¿Cuál es el reto del proyecto a muy corto plazo, maestro? Tenemos muy poquitos segundos, lo escuchamos. Sí, yo creo que el reto para el desarrollo y validación del equipo, pasar las partes críticas, tiene también un reto como nosotros, como investigadores, como académicos, reto como universitarios, reto como país. Creo que vienen muchos retos y todo esto nos está cambiando mucho y es un nuevo paradigma para poder seguir haciendo cosas importantes. Pues sí, yo cerraría justamente resaltando esta responsabilidad de la academia, de la comunidad universitaria que trabajaba antes de la pandemia, lo sigue haciendo durante esta contingencia, y por supuesto los ventiladores, las caretas y todos estos desarrollos estarán ahí al servicio de la sociedad, la ciencia al servicio de quien lo necesita. Agradezco muchísimo sus minutos y su tiempo para la UNAM Responde, al doctor Leopoldo Ruiz y al maestro Serafín Castañeda. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, un gusto. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es viernes de buenas noticias y de causas solidarias. Además, estamos en el mes del orgullo y Flavio nos presenta una pedida de ayuda, digamos, para un grupo vulnerable. Se trata de la comunidad trans. Vamos a ver de qué se trata. Hola Rosa, buenas tardes. Hoy es viernes de buenas noticias y causas solidarias. También es un viernes de junio, que es el mes del orgullo LGTB. Por eso hoy quiero contarles un poco sobre la vida de Rochelle Terranova. Rochelle Terranova es una gran activista trans y también es una gran amiga mía en México. Rochelle Terranova es la fundadora de Casa Rochelle, un club de travestismo que alberga a una comunidad de hombres travestis que viven en el closet este travestismo y que encuentran en el Club de Rochelle un espacio propicio para expresarse a sí mismos. Lamentablemente, debido a la pandemia, este club está a punto de cerrar y es muy importante que sigamos apoyándolo para que todas estas personas no vuelvan al closet. Y hoy es un día muy especial porque también es el cumpleaños de Rochelle, así que los invito a todos a conectarse a su transmisión en vivo más tarde para no solamente saludarla, sino también para apoyar su causa y que no cerremos el Club de Rochelle. Bueno, estamos aquí no solamente con una gran amiga, sino con un gran personaje. Entonces vamos a empezar esta entrevista de una manera distinta a la normal. Y quiero que nos cuentes qué es el Club de Rochelle. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludito. Casa Rochelle o Casa Club Rochelle es una casa de transformación que desde hace 16 años ha sido refugio para todas las poblaciones trans. Y tenemos diferentes servicios de transformación, pero tenemos espectáculo cabaret, pero tenemos boutique, pero tenemos cursos, talleres, proyecciones de documentales, presentaciones de libros, muchas actividades desde hace 16 años. ¿Qué te están contando estas personas sobre cómo están viviendo la pandemia? Lo están viviendo también con una gran presión como todos, ¿no? Desde la incertidumbre de nuestra economía hasta que tienen un poco de desesperación en no poder mostrar su identidad, porque te recuerdo, querido, que Casa Rochelle arropa sobre todo a gente travesti de closet. Entonces no han podido vivir esa parte de su vida donde se pueden vestir y desarrollar su personalidad femenina como en Casa Rochelle. Entonces eso también les ha causado pues más inquietud. Y ahora las poblaciones trans que también nos visitan, las mujeres
que están en trabajo sexual, por ejemplo, pues ha sido un caos porque no se ha podido trabajar y de eso subsisten. Entonces, varios grupos han armado mecanismos de apoyo para llevar despensas y pues ayudarnos entre todos, pero realmente ha sido muy difícil. ¿Qué están haciendo ustedes en el Club Rochelle para ayudar a esta población? Nosotros nos hemos sumado a los movimientos de otras organizaciones para poder apoyarnos y también hemos podido llevar algo de cooperación en despensas, hemos aportado también transferencias para ciertas poblaciones o para ciertas personas que nos lo han pedido y que hemos podido hacerlo, no en demasiado porque estamos en la misma situación pidiendo donativos, pero sí hemos aportado nuestro granito de arena, pero así realmente ha sido y yo creo que va a ser difícil porque nuestras poblaciones trans, pues vivimos muchos de nosotras del trabajo sexual, del cabaret, y del estilismo, que también nosotras somos estilistas y que no hemos podido trabajar tampoco en los salones de belleza. Entonces, es toda una pandemia también económica. Rochelle, a ti no han logrado ni callarte ni han logrado cerrar tu lugar. Has estado promulgando las leyes más importantes de la diversidad sexual. ¿Tú crees que esta pandemia va a poder cerrar tu lugar? Yo creo que no. Me tengo que programar, o sea, pensar en positivo. Mira, yo siempre estoy dispuesta a luchar y a seguir adelante. Siempre he sido muy echada para adelante, precisamente porque sé que solo así se consiguen las cosas. Pero también por el otro lado estoy consciente de que no nada más es un asunto mío, es un asunto con relación mundial, que todos estamos pasando por la misma pandemia económica. Entonces de eso también va a depender. Yo le voy a echar todas las ganas del mundo, pero tampoco me voy a afanar, porque Casa Rochelle ya es historia en México y que me puedo morir tranquila. No, que no cierre. No. Ya mejor que Dios me recoja. Bueno, Rochelle, muchas gracias por esta nota. Feliz cumpleaños y esperamos que la próxima vez la podamos celebrar en vivo y en directo. Claro que sí. Gracias, mi amor. Cuídate. Bonita noche. Pues muy importante seguir ayudando y también seguirnos cuidándonos. Es importante seguir atendiendo las medidas de distanciamiento y de higiene. Y con esta información terminamos una semana más aquí en la UNAM Responde. Es fin de semana, lo esperamos aquí el próximo lunes. Gracias a todos quienes hicieron posible esta transmisión y a todos los que nos ven del otro lado de la pantalla. Adiós.